Estamos celebrando el día de Pentecostés y en el día de hoy vamos a ungir a los enfermos, vamos a hacer un clamor especial también por aquellos que tienen necesidades, algunas necesidades que Dios la conoce. Es un día glorioso, el día de Pentecostés, dice la Escritura, como se leyó, que estaban juntos, estaban ellos, llegó el Pentecostés, pero estaban juntos, estaban unánimes. Y a partir de ese momento se constituye la iglesia de Jesucristo. A partir de ahí, el Señor, antes de ascender, de subir a los cielos, Él les dio esa promesa y Él les mandó que fueran testigos de la vida, de la muerte y de la resurrección de Él. Y entonces fue algo tan y tan glorioso, amados, que ahí lo que hubo fue un encuentro. Se celebraba la fiesta de la cosecha en la antigüedad, y en esa celebración del Pentecostés llegaron de diferentes naciones, llegaron de diferentes lugares, pero ahí hubo un milagro tan poderoso que el Espíritu Santo se manifestó en diferentes lenguas y ellos pudieron entender lo que el Espíritu le decía. Gloria a Dios. En su lengua nativa, el Evangelio de Jesucristo llega, amados, y hay un mensaje poderoso de saber que vale la pena de pertenecer a un grupo multiétnico, multicultural, porque ¿qué dice? Llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Usted se imagina qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó esto? El mensaje del Evangelio de Jesucristo, dice la Escritura, que tiene que ser predicado hasta los confines de la tierra. ¿Qué estamos mirando? Que el Señor sube al cielo. Mientras Jesús sube al cielo, había una preocupación, porque ellos creían que Jesús tenía que resolverle el problema del tiempo, de lo que estaba pasando a nivel político, que les resolviera el problema de su contexto. Por eso el Señor, cuando sube al cielo, y el Señor le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora usted puede hacer una distinción entre lo que es ser creyente y no creyente. ¿Qué distingue a un creyente de un no creyente? ¿Qué distingue a una persona que conoce a Jesús y a aquella persona que no tiene la experiencia de conocer a Jesús? Que tiene al Espíritu Santo. Aleluya. Tiene al Espíritu Santo. Ustedes pueden ver, amados, que el Señor le dijo: recibiréis poder. ¿Por qué? Porque Romanos lo dice, el apóstol Pablo dice: el Evangelio es poder de Dios para salvación. La iglesia de Jesucristo, que está siendo en estos momentos atacada. ¿Por qué que el enemigo ataca a la iglesia? Porque en esta sociedad ya se ha perdido, hermano, la conexión de los jóvenes con los ancianos. Por eso usted ve que en el primer discurso del apóstol Pedro, ahí el Señor le hace recordar la promesa a través del profeta Joel, que dice que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ese es un indicador, amados, porque Dios es un Dios de esperanza. ¿Cómo nosotros podemos definir qué es la iglesia? Cuando nosotros celebramos muchas veces el aniversario
de nuestra congregación y decimos, sí, vamos a celebrar que tenemos 12 años, que tenemos 11 años, pero en el día de hoy nuestros rostros tienen que estar alegres, felices, porque estamos celebrando la institución de la iglesia de Jesucristo. Instituida, amados, con hombres, con mujeres, con niños, con adultos, con ancianos. Por eso usted ve que la promesa que el Señor le dice a Pedro en su primer sermón a la iglesia, le dice que los jóvenes verán visiones, que los ancianos soñarían. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos y muchas veces en Canadá? Que el individualismo acaba con esta sociedad. Yo estuve, y voy a contar un par de experiencias porque para mí eso es iglesia. Cuando era jovencita, quizás tenía algunos 16 años, esa señora era anciana de nuestra iglesia. Y yo realmente, hermano, usted sabe que en los países de uno, un anciano le da un consejo a un joven y no hay que pelear. Pero si aquí un anciano se acerca a un adulto, si un anciano se acerca a un joven, hasta le pone cara y le dice, ¿y qué hace? ¿Y cómo es eso? Un joven cree que los jóvenes solamente tienen que estar con los jóvenes. Y usted ve que en la mayoría de educación se saca a un adulto porque son los jóvenes, porque con los jóvenes tienen que estar los jóvenes. Y voy a contarle un par de experiencias que para mí eso es iglesia. Yo vengo de un seminario en Costa Rica, del Seminario Nazareno en Costa Rica. Y el pastor Pedro Julio me dijo, pero vamos a buscar a los ancianos de nuestra iglesia allá en República Dominicana. Yo no pensaba que esta señora que tenía como 30 o 40 años sin verla, y dice el hijo cuando me va y me recoge, digo, tengo unas cuantas horas porque el seminario es constante, solamente eso es algo que tú te internas ahí y no es a pasear. Amados, pero me tocó algo, y es que esta señora, aún habiéndole dado un derrame cerebral, saber que cuando me vio pudo decir mi nombre. Saber que cuando me vio buscó una de sus artes que hizo y me lo entregó con tanto cariño. En el momento en que me iba, me abrazaba, lloraba, y cuando me dijo Belkis, hermano, fue un toque en el espíritu. Eso lo forma la iglesia. Porque la iglesia, usted está aquí para formar una comunidad. Y usted sabe que cuando llegué a ese lugar, me tocó muchísimo. Porque y me dicen, la iglesia hay un cumpleaños y vamos a ir a la casa de esa cumpleañera. Jóvenes, yo quiero que ustedes me escuchen. Era una joven de 18 años. Es normal aquí en Canadá que una joven de 18 años invite una persona de 75 años y de 80 años. Dígame la verdad, vamos a tener un diálogo. ¿Es normal eso? Pues usted sabe cómo se celebró el cumpleaños de esa joven de 18 años. Y yo decía, Dios mío, eso es lo que se llama una interconexión. Amados, una fiesta lindísima, pero al final me encantó. Como 7 ancianos, uno de 70, otro de 80, diciéndole, mi hija, este es el consejo que yo te tengo a ti. Oh, bendito sea el Señor. Eso es iglesia. Es romper los esquemas y pensar que cuando estamos aquí, estamos formando comunidad. Amados, es muy cómodo tú llegar a una iglesia de 3,000, de 4,000 y que nadie a ti te conoce, ni tú conoces a nadie. Pero tú sabes que la iglesia de aquí de Hechos era una iglesia perseguida. Era una iglesia, amados, que cuando Jesucristo subió hacia los cielos, los ángeles le dicen a los discípulos, hey, dejen de estar mirando, porque ellos se quedaron atónitos mirando hacia el cielo. Y usted lo puede buscar aquí en Hechos. Y le dijo, dejen de mirar hacia el cielo, concéntrense en mirar aquí al humano, porque ahora hay trabajo.
Hay una misión. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia la conforman hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos. ¿Quién se atreve en un próximo cumpleaños de aquí invitar a una persona adulta de la iglesia? Y crear una relación y crear vínculos. Yo quiero contarle un testimonio que me tocó muchísimo en este viaje. Habíamos 16 pastores, pero me tocó mucho. Y quizás de la forma me tocó porque vivimos en un tiempo que la gente cree que la iglesia es como ir a un shopping mall. Tú vas hoy y mañana vas a otro donde tú crees que te va mejor y vuelve otro. ¿De qué manera se podrá construir una relación de esa manera? Nos contaba una de nuestras personas que fueron allá y nos dice: acabo de retirarme ahora en mayo. He trabajado 40 años en la iglesia donde estoy. Quiero que me escuchen. 40 años. Nosotros lo que teníamos era un rinconcito de iglesia, de espacio físico. Pero el Señor puso en el corazón de los pastores que debíamos de tener un lugar más amplio. Y la iglesia trabajó. Luego decidieron que en vez de rentar un campamento, ellos querían mejor comprar una tierra y tener su propio campamento. Pero luego vieron que había una cantidad enorme de personas que ya eran ancianas y decidieron al lado de la iglesia hacer edificios para que los ancianos ahí vivan entre ellos. Y yo le decía, eso es comunidad. ¿Usted se imagina qué me dice ella? 40 años trabajando en la misma congregación. 40 años, en 40 años ella vio 5 generaciones. ¿Te imaginas lo que significa 5 generaciones? Que personas que eran jovencitos, dice ella que hoy tienen casi 90 y 100 años y todavía esa sigue siendo su congregación. Denle un aplauso al Señor. La iglesia de Jesucristo se forma, amado, como se forma una familia. Muchas veces en una familia las personas creen que dejando, hermano, la iglesia, dejando la familia, me va a ir mejor. Pero tiene que haber un proceso. Tú tienes que pagar un precio. Tú y yo tenemos que pagar el precio de saber que estamos con seres humanos, todos nosotros imperfectos, con miles de situaciones que a veces es difícil de tolerar, pero sabe que a ese pueblo imperfecto, como tú y como yo, así es que el Señor nos quiere. Así el Señor nos quiere, ¿por qué? Porque Él hará su obra de transformar nuestras vidas. Amados, ¿qué nosotros necesitamos en este día? Nosotros necesitamos entender lo que es la llenura del Espíritu Santo. Amados, nosotros vemos que en ese día de Pentecostés, amados, dice que cuando vino en forma de fuego, de un viento recio, ellos fueron llenos del Espíritu de Cristo. Usted sabe lo que es estar lleno. En Efesios se habla de una llenura, dice, embriagaos del poder de Dios. Una unción fresca, una unción que Jesucristo está dispuesto a derramarla en este día. Ahora, la unción fresca del Espíritu Santo vino sobre todos. ¿Por qué vemos esto? Que el Señor en estos momentos lo que está diciendo, yo nada más no vine para el pueblo de Israel. Yo vine, amado, dice el Señor, yo vine para todos, para que todos tengan la oportunidad de ser salvos. Amado, pero el derramamiento del Espíritu Santo, muchas veces estamos confundidos y creemos que es un espectáculo. Y dice la Escritura que hay un indicador básico para uno entender lo que es estar lleno del Espíritu Santo. Usted sabe que cuando la Biblia dice que están llenos del Espíritu Santo, estos hombres eran testigos del Señor. Por eso usted ve que al ascenderse el Señor a los cielos, usted va a ver que
eligen al sucesor de Judas. ¿Cuál era la cualidad que tenía que tener ese sucesor? Que sea testigo. Él fue testigo ocular de Cristo. Amados, pero volvamos al versículo 8 de Hechos 1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué recibieron el poder de Dios? ¿Para qué recibieron? ¿Cuál es un indicador de recibir el poder de Dios? El Señor le dio poder para que ellos vayan a testificar de las maravillas, de lo que Dios puede hacer cuando deja una persona que el Espíritu Santo transforme su vida. Dios es un Dios, hermano, tan poderoso que a partir de aquí usted va a encontrar a Pedro, a Juan, a una comunidad perseguida. Tenían que esconderse. Le molestaba a los religiosos que hicieran milagros. Y por eso usted ve en Hechos 3 que le dicen ahí los apóstoles: mira, yo no tengo dinero, yo no tengo plata, pero lo que yo tengo te doy. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, levántate. Oh, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque nuestras expectativas muchas veces son distintas a las del Señor. Pero Dios anda buscando primero salvación y luego sanar al enfermo. Ahora nosotros vemos, hermano, ese derramamiento del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Qué hizo Pedro? Pedro le dijo la verdad. Pedro le dijo: ustedes, los judíos, mataron al rey. Ustedes, los judíos, mataron a nuestro Salvador. ¿Pagaron ellos un precio? Pagaron un precio alto, pero él le está diciendo la verdad. Ellos le dijeron la verdad. Amados, cuando se manifestó el Espíritu Santo y que ellos estaban ahí hablando en lengua y que ahí estaba el poder de Dios sobre ellos, amados, era un ambiente donde lo que se ve es el testificar de Jesucristo. Se ve el movimiento de una manifestación en lengua para que entendieran el mensaje de la cruz, para que cuando ellos regresaran a sus naciones, ellos sean los promotores de llevar el evangelio de la verdad de Jesucristo. Por eso usted lo ve que hablaron en su propia lengua, como una manifestación del poder de Dios. Yo quisiera en esta tarde, amados, recordarle algo. ¿Qué es la iglesia de Jesucristo? ¿Por qué tú y yo estamos aquí reunidos en la iglesia? Y de verdad que en esta semana el Espíritu Santo nos recordó lo que es la misión de la iglesia. Y hay 5 puntos que dice el profesor, el doctor Canales, que nos los recordó a los pastores. Y yo quiero compartirlo con ustedes, porque esos son los puntos clave. ¿Por qué se ha perdido la iglesia? ¿Por qué creemos que la iglesia son las 4 paredes? ¿Por qué creemos que la iglesia, amado, es como tomarlo melaganariamente? No, la iglesia es un encuentro que tú tienes con el Señor. La iglesia tiene 5 puntos clave para que la gloria de Dios descienda. Primero, nosotros estamos aquí en este lugar para adorar el nombre del Señor. ¿Cuánto han adorado el nombre del Señor? ¿Qué significa la adoración al Señor? Es un reconocimiento público de la comunidad de que Él es el Dios nuestro y nuestro Salvador. Ahora, ¿cómo nosotros podemos, sin darnos cuenta, crear en la iglesia fuego extraño? El Señor mató en el Antiguo Testamento con el fuego extraño, porque muchas veces la adoración se confunde con llevar a la gente a un nivel de yo quiero ser feliz, yo quiero que me den esto.
Esos cánticos no son adoración al Señor. La adoración al Señor, amado, es un estilo de vida. Es cuando tú sales de aquí, no importa, cuando te levantas, glorifica al Señor. Tú estás adorando a Dios. Tú glorifica el nombre de Cristo. Pero la adoración es un cántico fundamentado en la Biblia. Por eso usted ve que hay gente que llega a la iglesia y dice: el Señor me habló, me ministró a través del cántico. Pero no un cántico, amado, hacia el egocentrismo. Yo necesito, yo quiero que me haga feliz a mí. Yo esto, yo y yo y yo. No. La adoración, tú mereces toda gloria y toda honra. No importa mi circunstancia, tú eres el Dios creador del cielo y de la tierra. Por eso es que estamos aquí, para adorarle al Señor. Y luego, hermanos, ¿qué debe de hacer la iglesia? Debemos de hacer un análisis acerca de lo que es la enseñanza. En la enseñanza se dan aquí los miércoles, se dan aquí en la escuela dominical. En la enseñanza el Señor ministra nuestra vida a través de su palabra. Entonces la iglesia tiene que fomentar la enseñanza para no caer en una falsa doctrina, para no estar de un día aquí, otro allá, para consolidar su fe. Primero la adoración, la enseñanza y luego la proclamación. Porque ¿qué es la proclamación? Anunciar el mensaje de la buena nueva de salvación. ¿Sabe que Cristo sigue sanando? Pero Cristo puede sanar, ¿cómo no sanar? Pero la Biblia dice: como tú crees se hará. Mientras yo estaba recibiendo una clase, amado, yo quiero contar este testimonio. Ahí mismo nos pusieron un WhatsApp. Mi madre, hace 2 semanas, llevaron sus estudios a Miami para chequear el cáncer. Amados, han sido 3 años durísimos en la vida de la familia. Pero esta sierva decía: no importa que yo tengo cáncer, pero yo soy feliz. Le decía: no, cáncer no me va a dominar a mí. Yo sé que en el nombre de Jesús yo voy a dominar ese cáncer. Y si hay que darse la quimio, me la doy la quimio. Y se daba su quimio, y se tomaba su medicamento, pero con una fe. Y cuando llegaba gente a visitarla, el que iba desanimado salía con ánimo del lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Momentos casi que me llaman y que me dicen: recoge que ya se va de este mundo. Y ella diciendo: Dios va a hacer el milagro. Yo sé en quién he creído. Mi Dios tiene poder. Mi Dios tiene poder. Y la doctora viene y llama a nuestras hermanas y le dice: yo no quiero que se hagan ilusión. El mioloma no va a desaparecer. Eso díganselo a su mamá, que se grabe eso en la cabeza, que el mioloma no va a desaparecer. Aleluya. Y ella: yo sé en quién he creído. Alabado sea el nombre del Señor. Yo he predicado a un Dios poderoso. Yo he predicado a un Dios de poder. Y la Biblia dice que la palabra sin hecho se la lleva el viento. Y la Biblia dice que pondré la mano en los enfermos y ellos sanarán. Y como tú crees se hará. Dios es el único que determina hasta cuándo yo podré vivir. Oh, gloria al Señor. Esta semana llegaron esos análisis. La doctora impresionada lloraba. Todos impresionados, porque en los análisis dice: no tiene mioloma múltiple. Aleluya. No tiene mioloma múltiple. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra, pero Dios sabe lo que está haciendo. Si Dios determina sanarte, no hay diablo, no hay situación difícil que pueda detener esa sanidad. Dios, si quiere, lo puede hacer. Si Él quiere, lo puede hacer. Solo cree, solo cree.
y en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Qué pasa? Al inaugurarse, al constituirse la iglesia con gente imperfecta, Dios lo que está diciendo: yo necesito que ustedes como grupo me adoren, como grupo busquen la enseñanza. Por eso es importante llegar los miércoles. Tercero, que busquen la proclamación. ¿A cuánto le hemos anunciado el mensaje de la buena nueva en esta semana? ¿Sabe quién es iglesia? La iglesia somos tú y yo. Lo que te estoy diciendo, que hay 5 puntos, tómalo para ti. Tú estás adorando a Dios, tú estás recibiendo enseñanza de Dios, tú estás recibiendo y dándole al Señor una proclamación. ¿Sabe lo que es la proclamación? Tú vas a salir de aquí, pero dice que tú tienes que ser testigo de Cristo. No en estas 4 paredes, cuando salga de este lugar. Amados, pero hay otra cuarta, y es el servicio. El servicio, ese servicio es importante. A alguien tú tienes que darle la mano en esta semana. A algún necesitado Dios te va a colocar. Y si no te va a colocar, tú puedes buscar a alguien y el Espíritu Santo revelarte a quién ayudar. Y quinto, la comunión. Usted ve el próximo domingo que aquí se va a celebrar el Día de los Padres, que vamos a compartir un buen barbecue y que vamos a estar juntos. Eso es comunión. Amado, porque las relaciones se construyen. Usted puede en un próximo cumpleaños de quinceañera o un joven que cumple 20 años decir: déjame yo invitar a los ancianos de la iglesia, déjame invitar a gente adulta, y tener una relación y buscar la manera, hermano, de entender que así como somos, con nuestras dificultades, quizá con roces, como decía el pastor, a veces uno no le cae bien, o a alguien que hay choque, o problema de carácter, o desacuerdo, porque no nos ponemos de acuerdo. Con un pueblo así es que Dios quiere hacer iglesia. Con un pueblo así, amado, entonces podemos decir que sí, la iglesia que se constituyó fue una iglesia que adoró al Señor como tú y yo tenemos que adorarle, que proclamó el evangelio, que recibió la enseñanza, que dio un servicio. Tanto así dice la Escritura, que aquellos que iban a servir no buscaban a cualquier persona para servir. Y cuando usted analiza las cualidades en Hechos capítulo 7, usted va a encontrar, hermanos, una iglesia que se reúne y que ellos tenían que ser hombres de testimonio. Entonces eso es lo que el Señor anda buscando hoy. Estamos aquí como iglesia, pero pregúntele: Señor, dime, Jehová Dios mío, ¿cómo yo puedo ser testigo de tu obra? Ellos hablaron en lengua. La lengua fue una manifestación del poder de Dios. La lengua, Dios se manifiesta. Pero la Biblia también habla de algunas reglas de cómo hablar en lengua. Porque dice, si tú vas a hablar en lengua en la congregación, primero Dios tiene que revelarle a alguien para que haya una interpretación. Porque no es la espiritualidad de una persona, no se mide por hablar en lengua, hermanos. Por eso usted ve que en 1 Corintios, capítulo 14, el apóstol Pablo quiere que venga una iglesia organizada. Por eso él dice: seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo lo que profeticéis. ¿Qué es profetizar? Es anunciar el evangelio de Jesucristo, es predicar. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Aún por el Espíritu habla misterio, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué busca el Señor con que nos reunamos aquí? Que no importa que tú seas una persona adulta mayor, o eres un jovencito, o eres un adolescente, que entre todos, amados, nosotros comencemos a vivir una vida. Le digo que a ensayar lo que viene el cielo.
¿Usted sabe lo que va a haber en el cielo? Una sola casa. Y dice la Escritura que tenemos un solo Dios y tenemos un solo Espíritu. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que ese movimiento que pasó en ese aposento alto, que ese movimiento, usted no lo va a tomar y lo va a traer hoy a Canadá y va a decir, bueno, aquí ellos vendían todo y compartían todos. Usted lo va a tomar como referencia. Usted lo toma como un referente de lo que es una iglesia, de lo que es la iglesia de Jesucristo. Ahora nosotros podemos decir, ¿quiénes tienen al Espíritu Santo? ¿A quién el Señor le dio el Espíritu Santo? Y usted puede buscar ahí en Juan capítulo 14, porque el Señor sabía lo que iban a enfrentar ellos. Amados, todo el mundo tiene su momento difícil. Todos en la vida tenemos que pasar por un Getsemaní. Y tú sabes que uno mira ahí experiencia de alguien, se le muere un familiar. Y uno tiene que aprender a ser solidario. Porque hoy por esa persona, pero mañana puede ser por cualquiera de nosotros. Pero ¿qué nosotros vemos en Juan capítulo 14? En Juan 14 nosotros vemos al mismo Señor diciéndole a ellos en el versículo 15, ¿quiénes eran esos que iban a recibir al Espíritu Santo? Por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos porque mora en nosotros y estará en vosotros. Qué mensaje tan poderoso que hoy que celebramos el día de Pentecostés, estamos poniendo un punto común, que no importa el color que tú tengas, la raza que venga, de qué país viene, pero hay algo que nos une y que dice que mora en nosotros y es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces te redarguye. El Espíritu Santo, amado, te da a entender cuando las cosas andan mal. Y tú dices que hay algo que no me cuadra y es el Espíritu Santo. Amados, ¿por qué? Porque dice la Escritura que porque tú le amas, Él ya te invita para que tú formes parte de la familia de la fe. Ahora fíjate, con el poder que hay en el Espíritu Santo, tú y yo teniendo el poder del Espíritu Santo, es una dinamita. Eso es el poder de Dios, es una dinamita. Porque Dios te ha dado, aleluya, ese poder para que sea testigo de Cristo, para anunciar las buenas y nuevas de salvación. En un mundo que necesita saber qué es iglesia. Y vuelvo yo a retomar, amados, esa hermana, esa pastora, 40 años, comenzó a trabajar jovencita en la iglesia, comenzó como voluntaria, pero dice, yo he tocado a 5 generaciones. Y muchas veces nosotros anunciamos y tenemos ahí a un joven y le enseñamos 3 años. Y ya al 4.º año ya estamos cansados. Y al 5.º año renunciamos. Y ya cuando tenemos 8 años decimos, ya esto está aquí. El proceso de formación tú no lo puedes hacer de la noche a la mañana. Tú tienes que andar. El proceso de formación toma su tiempo. ¿Por qué los muchachos? ¿Por qué se necesita la educación formal? ¿Por qué los muchachos toman un tiempo ahora y vuelven de nuevo en septiembre? Se necesita la formación. Tú y yo necesitamos a un pueblo así imperfecto como este. Tú y yo necesitamos saber que lo que Dios va a hacer, lo va a comenzar a hacer con nuestras vidas. Una transformación poderosa, una unción fresca. Cuando entendamos que la iglesia de Jesucristo está para ser obediente, obedecer a sus mandamientos. Y esa obediencia se manifiesta en la proclamación, en una adoración, en recibir la enseñanza, en comunión los unos a los otros y en poder servirle a Jesucristo.